no es lo normal, cotidiano, sino que de alguna manera al hablar de la trascendencia, pues parece que es de poco interés o simplemente para situaciones muy ociosas. Así que haya este aforo, pues este quórum, pues me parece muy interesante. Vamos a hacer una presentación, vamos a apoyarnos en un PowerPoint que les pondré y haremos una presentación, intentaré ser como muy ágil, muy en concreto, para tener una visión panorámica de esta problemática, de estos enigmas, de este misterio que queremos abordar, sobre todo porque luego me interesa mucho el diálogo con ustedes, las preguntas que puedan suscitar pues esta pequeña presentación, ¿no? Entonces, sin más, voy a compartir pantalla, a ver si estas situaciones, compartir, me imagino que ven la pantalla y Rosy, sí te voy a pedir si se está Ujú. viendo, eh, si se Sí, está viendo el formato, ¿no? sí, sí se ve tu pantalla, Pablo. Perfecto. Pues vamos entonces, si les parece, se titula un fenómeno que está sucediendo de verdad muy interesante en el mundo universitario, a raíz, sobre todo a partir del siglo XXI, por los años 2000, que luego profundizaremos, es la famosa inteligencia espiritual, existencial o trascendente, como vamos a ver. Es decir, si hay algo que está interesando mucho, tanto en las universidades de Canadá, de Australia, en Oxford, como siempre llevan la delantera, ¿no? Y Cambridge, pues están otra vez hablándose mucho de la inteligencia espiritual y nos vamos a adentrar en este mundo, ¿no? De esta modalidad de la inteligencia que llaman los entendidos en el mundo universitario espiritual. ¿Y qué supone? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es el poder de esta inteligencia o esta modalidad de la inteligencia que llamamos espiritual y lo vamos a llamar como la capacidad de trascender? Esto sería, por tanto, el título de la ponencia o de esta pequeña charla. Y a continuación, no avanza página. A ver. Sí, si le das clic en los botoncitos, ajá. Ahora, ¿se ha avanzado? Es que no lo sé. Sí, sí se ha avanzado. Vale, perfecto. Pues vamos a ver fundamentalmente en esta introducción general, estamos acostumbrados a tratar con los problemas. Los problemas pues son situaciones obstáculos que encontramos en la vida, que hace que el ejercicio de la inteligencia se ponga en funcionamiento, intentamos afrontarlos, superarlos y una vez que los superamos, vamos creando unos hábitos o unas habilidades para que esos problemas ya dejen de ser problemas, ¿no? Pero el ser humano no solo tiene problemas, sino que hay otros fenómenos que acontecen en nuestra vida y que no se solucionan como se puede solucionar cualquier problema de matemáticas o de cómo puedo poner un microondas, sino que son esos otros enigmas, esas situaciones que tienen como un exceso, un plus de sentido que nos desborda, que nos sobrecoge, que no acabamos de ver cuál es la solución, que nos implica personalmente. Y por otra parte también estarían como los misterios, ¿no? Entonces hay como tres categorías que no quiero ahora entrar en términos técnicos, sino simplemente el ser humano no solo tiene problemas, sino que también afronta enigmas y misterios, que es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y hay que, como tres apartados en cada diapositiva, voy a presentar como tres elementos fundamentales. En primer lugar, todo proyecto humano, todo despliegue de la vida, pues el hombre se experimenta o lo que busca es sentirse unificado, ¿no? Eso que llamamos la salud integral, lo que es sentirme en armonía, equilibrado. mm, el hombre además no solo necesita sentirse unificado, sino necesita también sentirse orientado, ¿no? Saber hacia dónde va, cuál es el objetivo, la meta, la vocación, el proyecto de vida. El hombre a su vez necesita sentirse dinamizado, ¿no? No solo orientado, saber lo que quiero, sino poner los medios para empezarlo a realizar, porque somos una realidad abierta a nuestra propia realización o autorrealización, como queramos llamarlo. Y estas tres cosas, unificado, orientado y dinamizado, hace posible que emerja de lo más profundo del ser, pues ese llamado, ¿no? Ese deseo, anhelo, lo podemos denominar la palabra plenitud. Y justamente aquí habría como muchos temas, cuando uno se desea, ¿no? Anhela esa plenitud, pues tiene que enfrentar muchas situaciones, en concreto cuando experimenta que su vida la vive a medias, que se siente mediocre, que se siente fracasado,
que se le va el tiempo y no acaba de encontrar su lugar en el mundo, ni su misión, ni su sentido. Y hay otro término muy parecido a plenitud que también se usa mucho, muy común, que es interesantísimo, que es el de felicidad, ¿no? Yo puedo tener destellos o momentos de felicidad, pero la felicidad como estado, como disposición afectiva, como actitud ante la vida, ese carácter felicitante, pues a veces pues, se desea mucho y no se consigue, ¿no? Eso sería, por tanto, como una primera franja en la que nos vamos a adentrar. En segundo lugar, junto a estas cuatro, dinamismo unificado, orientado, dinamizado y ese aspirar a la plenitud, al hombre, al ser humano, a cualquiera de nosotros, nos hace falta sobre todo profundizar un poquito más en lo más radical y significativo de nuestra vida, en esa capacidad de trascender, porque nuestra vida no se agota en el sentido que yo le pueda dar, sino que también nos dejamos alcanzar por preguntas acuciantes, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué es? ¿Y quién le hace justicia a las víctimas inocentes? Ahora que estamos viendo y siendo espectadores de una guerra entre Rusia y lo hacen. ¿Cuál es el sentido que tiene la vida más allá de mi propio feudo, ¿no? de mi propio grupito? Y así podríamos seguir como otras preguntas de fondo, pues sobre todo del mal, sobre todo el sentido de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son preguntas que van surgiendo y que están ahí latiendo en cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, en esta introducción lo que vamos a ver van a ser como tres elementos fundamentales. En primer lugar, cómo nos interpela, cómo nos pregunta, cómo nos lanza a tener que afrontar una serie no solo de problemas, sino de enigmas y de misterios. Y por otra parte, en segundo lugar, nuestra misma pasta humana, nuestra constitución humana, también no solo somos biología o psicología, no solo somos lo que nos pueda decir ahora la neurociencia, sino también somos seres con unas necesidades, con unos deseos, con una capacidad de simbolizar la realidad, de darle sentido a las cosas, y eso también tenemos que afrontarlo. Y lo más grande, en tercer lugar, lo que viene ahí, es, y esto pues lo que más me gusta, y es lo que de alguna manera tiene ahora mucho interés en el mundo de las universidades. Tenemos una capacidad, una facultad, una potencia, que es la inteligencia, en una modalidad muy concreta que veremos en qué consiste, que es la modalidad de la espiritualidad, de la trascendencia, de lo existencial. Bueno, esto sería, por tanto, como una pequeña introducción que yo creo que nos puede ayudar pues a ver cuál es el panorama en el que nos vamos a adentrar. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar hablando un poquito qué es la inteligencia no como lo opuesto o lo complementario con la sensibilidad, sino esa inteligencia sentiente, ¿no? Que es sensibilidad, que es un sentir, pero también es un percibir, un juzgar, etcétera, etcétera, y en qué consiste, para luego adentrarnos en qué es la inteligencia espiritual. Y entonces, pues, dando un paso más, vamos a ver como algunos rasgos. Etimológicamente, inteligencia viene de dos palabras, ¿no? Que es intus y leyere, ¿no? Intus significa, por una parte, dentro, adentrarse. Intus es entrar en el interior y leyere sería como leer. Es como leer entre líneas. La inteligencia es la capacidad, por tanto, para saber leer entre líneas, pues lo que es la realidad que nos envuelve. Y esto es muy importante porque un animal se mueve por estímulos signitivos, son signos que de alguna manera desencadenan, bueno, pues una modificación tónica y una respuesta que tiene que hacer el animal. Pero en el hombre no solo recibe estímulos signitivos, sino que en el hombre la realidad se le presenta de forma significativa, le apela, le interpela, le cuestiona y tiene que darle sentido a las cosas que le rodean. Entonces, esto sería como la grandeza de la inteligencia, leer dentro, ¿no? De la realidad. Pero leyere también significa escoger. Y es, yo creo, pues la gran facultad de la inteligencia no es tanto descifrar la realidad, sino saber afrontar. Somos personas, somos seres proyectivos. El animal, de alguna manera, selecciona una respuesta que viene dada por su instinto. Cada animal, cada vez más complejo, pues tendrá una selección más radical, de un abanico más grande de respuesta. Pero el ser humano,
no tiene una selección de respuestas, sino que tiene que crear la propia respuesta, tiene que tomar decisiones, y para eso tiene que proyectar las posibilidades que le brinda la realidad para tomar decisiones. Y ahí está la grandeza de la inteligencia. Vamos acumulando una memoria de experiencia, vamos teniendo continuamente que proyectar qué voy a hacer ahora. Ustedes para venir aquí tuvieron que proyectar y poner un horario, seleccionar algo para decir, bueno, quiero estar en esta conferencia y tenemos que realizar. Y todo eso es el ejercicio de la inteligencia. Bueno, pues este mundo de la inteligencia ha vivido en los últimos 40, 50 años un fenómeno riquísimo de crecimiento, no solo en el término anatómico de las neurociencias y todas las posibilidades que abre el cerebro, sino el cerebro no deja de ser una máquina que es la mente. Y aquí quiero subrayar como 3 momentos de la historia. Todos conocéis, y sobre todo si hay gente de neuropedagogía, conocéis en los años 80 el salto que dio Howard Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples. Claro, una inteligencia reducida a lo lógico-matemático, el coeficiente intelectual, donde antes se evaluaba a las personas precisamente por esa capacidad calculadora que tiene el ser humano, pero de repente Gardner abre a decir, bueno, la inteligencia no se agota en el cálculo y en el lógico matemático. La inteligencia puede ser intraprensiva, interpersonal, puede ser musical, lingüística, kinestésica. Bueno, abrió todo ese mundo que lo conoceréis, ¿no? Hasta ese mapa maravilloso de las 8 modalidades que abre Gardner en los años 80. Pero Gardner dice una cosa al final del libro interesantísima. Dice, bueno, yo he hecho un mapa de 8 modalidades de la inteligencia, pero aún hay más, ¿no? Hay más modalidades o posibilidades que tiene la inteligencia. En los años 90, pues fue la revolución a través de Daniel Goleman con la inteligencia emocional. Y Goleman viene a decir una cosa muy interesante, es decir, están muy bien todas estas modalidades de la inteligencia, pero todas estas modalidades que de alguna manera hacen que el umbral perceptivo de la realidad, la capacidad de juzgar, de razonar, se amplíe enormemente, tiene una condición que la acompaña en todo momento, que no solo percibimos, sino que en el mismo percibir estamos continuamente valorando, estimando la realidad. Igual que percibimos cognitivamente, valoramos estimativamente con el potencial de la inteligencia emocional. Y eso es muy importante porque entonces todo lo que percibimos de alguna manera confluye en la inteligencia emocional, influye en la toma de decisiones y en de la inteligencia. Entonces, la inteligencia emocional, como lo que antes era casi como habilidades blandas, se convierten en un recurso y en un potencial enorme, ¿no? Para afrontar la vida, los proyectos, el ámbito laboral, familiar, etcétera, etcétera. Pero a finales de los 90 y principios de los 2000, ya al comienzo del siglo XXI, José Antonio Marina, un filósofo y pedagogo español, bueno, apoyado por el Banco Santander, empieza unos estudios impresionantes, sobre todo de esto de la inteligencia ejecutiva. Dice, bueno, están muy bien las modalidades de la inteligencia de Howard Gardner, está muy bien la inteligencia emocional de Goleman, pero donde nos jugamos, donde logramos o malogramos nuestra vida, es en la inteligencia ejecutiva. ¿Y qué es la inteligencia ejecutiva? Bueno, pues en un mundo de tantos estímulos, una inteligencia que sea capaz de inhibirse, de posponer la satisfacción, una inteligencia que sea capaz ante un mundo de tanta información que es desbordante, que sepa jerarquizar, ponderar, deliberar para tomar buenas decisiones, es decir, ya no está el acento en lo cognitivo, con todo ese umbral perceptivo que abre Goleman, perdón, Gardner, ya no está en el aspecto emocional, sino está en el aspecto ejecutivo, en la capacidad de tomar buenas decisiones, ponderando, deliberando y determinándonos. Entonces, claro, la inteligencia se abre pues a unas posibilidades maravillosas. Tanto es así que dice José Antonio Marina que el talento, generarle el talento, consiste precisamente en saber proyectar buenas metas para que teniendo esas buenas metas, poner todos los recursos cognitivos y emocionales al servicio de esa meta. Y eso es lo que consigue la inteligencia ejecutiva. Y en la medida que eso se va dando,
la persona va generando y gestionando lo que es el talento. Todos sabéis muy bien que estamos en la sociedad del talento. Bueno, hasta ahí yo creo que sería mucho más, pero vamos a quedarnos aquí con una pequeña definición de la inteligencia para pasar ahora, bueno, y sabiendo un poquito con estos rasgos de la inteligencia, ¿en qué consiste la inteligencia espiritual? ¿Qué es esto de la inteligencia espiritual? Pues vamos a ver modalidad más. Es decir, junto, pues yo qué sé, por ejemplo, todos sabemos que junto a estas modalidades lingüísticas, musicales, esa inteligencia intrapersonal para yo conocerme a mí mismo o interpersonal, para relacionarme con los demás, etcétera, etcétera, hay también una modalidad llamada existencial o trascendente o espiritual, una modalidad que de alguna manera, que ahora vamos a profundizar un poquito más, que necesita, igual Gardner decía una cosa muy importante, Mozart solo pudo ser Mozart, no solo por esa propensión innata a la inteligencia musical, sino porque también vivió en un contexto, llámalo Salzburgo, Viena, musical, y porque tuvo también un cultivo a través de la práctica educativa de su padre musical. Sin esos factores del contexto, del cultivo y de la práctica educativa, nunca lo hubiera desarrollado Mozart o cualquier persona que tiene esa sensibilidad auditiva para convertir esos sonidos pues, en armonía, ¿no? Pues con la inteligencia espiritual lo mismo. Se dice, y ahora paso al segundo punto, en el siglo XXI, en estas universidades que habíamos dicho, dicen, claro, basándose en la aportación de Gardner, comenzaron a ampliar el mapa de las modalidades de inteligencia y dice, bueno, es que hay también contextos que pueden favorecer y también hace falta unas prácticas educativas que pueden cultivar esta modalidad de la inteligencia como capacidad para trascender, para profundizar, para hacernos las preguntas de fondo, para darle sentido a muchas cosas que hacemos en la vida, para salir de cierta superficialidad, pragmatismo, de cierto reduccionismo que al final nuestra vida queda como muy empobrecida o menguada. Esto es lo que viene ahora a tratarse en estas universidades. Muchos antecedentes desde los filósofos, pero así todos tenemos aquí en la mente el gran antecedente que fue Víctor Frank con la logoterapia, ¿no? Es decir, ese recurso que él tuvo de, terapéutico con muchas personas, donde no tanto consistía en darle habilidades y recursos para cambios de conducta, decía, tengo miedo, mira, haz esto, para perder el miedo, la claustrofobia. Eso está muy bien para la psicología conductista, pero hay cosas en la vida que no se trata de recursos y habilidades o medios, como si el hombre tuviera problemas, sino que hace falta darle sentido a la propia vida. Por eso, logos, sentido, terapia, una terapia donde yo pueda darle ese sentido y autotrascenderme, ¿no? Bueno, pues estos precursores han posibilitado que ahora gente como Tony Buzan, en España Torralba, y podríamos usar muchos otros autores, empiecen a hablar y a desarrollar y a crear cuáles son los medios o las mediaciones que pueden favorecer la modalidad de la inteligencia espiritual. Finalmente, sí quiero hacer una distinción como en 3 círculos concéntricos. La inteligencia espiritual viene a ser la condición de posibilidad antropológica para otro nivel de conciencia, vamos a llamarlo que sería la inteligencia religiosa. La inteligencia espiritual no queda reducida a inteligencia religiosa, es la condición de posibilidad antropológica para que el hombre pueda vivir una experiencia, entre comillas, llamada religiosa. Y a su vez luego hay un tercero, y bueno, y dentro de la condición religiosa del hombre, pues pueda tener ya luego incorporarse a una tradición de una religión concreta que sería ya en este caso dogmática o positiva. Entonces serían como 3 elementos. Nosotros nos vamos a centrar no en la inteligencia en su conciencia religiosa, sino en esa condición de posibilidad común a todos, que es la inteligencia espiritual. Pues pasamos adelante. Y una de las preguntas, y ahora ya estamos entrando en la temática, es, bueno, ¿y a qué nos capacita esta inteligencia espiritual y cómo cultivarla? Pues 3 cositas también, aquí sencillita. En virtud de la inteligencia espiritual, nuestra vida
queda como abierta al mundo trascendente o espiritual. Por ejemplo, claro, estamos habituados a la racionalidad, vamos a llamarlo científica, la visión utilitarista o pragmática de la vida, las situaciones de alguna manera superficiales, fácticas, esto es lo que hay, esto es lo que toca, y punto, han imposibilitado que la persona pueda, vamos a llamarlo, profundizar, es decir, taladrar la realidad para descubrir pues el sentido más profundo de las cosas, o pueda de alguna manera trascender, sentirse arrastrado a tener una visión que pueda elevar la mirada por encima de todo. Y sobre todo, pues plantearse la posibilidad de la plenitud. Es decir, todos los problemas, enigmas y misterios de la vida lo puede resolver la ciencia. Todos son cuestiones de tener recursos y habilidades, o aún así el hombre es un gran interrogante, ¿no? El hombre no es un problema a resolver, sino a lo mejor es un misterio en el que nos tenemos que adentrar, ¿no? En segundo lugar, la inteligencia espiritual, al igual que pusimos el ejemplo de Mozart con la inteligencia musical, solo puede cultivarse en un contexto y en unas relaciones que la puedan favorecer. Y nos encontramos aquí con muchas áreas de oportunidad. Sabéis, los que habéis hecho el diplomado de proyecto de vida y gestión del talento, sabéis perfectamente cuáles son como los 4 grandes áreas de oportunidad que impiden el cultivo de esta inteligencia espiritual. En primer lugar, la condición de sentirnos fragmentado, atomizado, es decir, vivimos, yo laboralmente me experimento de una manera, familiarmente me experimento de otra, socialmente me experimento de otra, no sé a qué tenerme, me siento fragmentado, respondiendo a 1000 demandas, ¿no? Y estas situaciones donde me siento disperso, perdido, fragmentado, impide que yo pueda de alguna manera profundizar y trascender en aquello que es importante y fundamental para mí en mi vida, ¿no? Eso sería un área de oportunidad. Una segunda área de oportunidad también sería el sentirme desorientado, es decir, la persona no solo se siente fragmentada, sino no saber a qué atenerme, no sé qué es lo que quiero en mi vida, continuamente respondo a un tipo de patrones, de comportamientos, de proyectos que me venden en la tele o que me hacen grupos, pero yo qué quiero, es decir, cómo orientarme en mi vida, hacia dónde voy, cuál es mi meta, qué es lo que de alguna manera hace posible que mi vida quede lograda y no malograda, ¿no? Eso sería también un segundo área de oportunidad. Un tercero son, bueno, yo puedo sentirme unificado y orientado, pero tener una resistencia o unos miedos o una impotencia para sentirme dinamizado que me paraliza. ¿Cuántas personas tienen clarísimo lo que quieren, pero no hacen nada por unos miedos? Capacidad para ponerle ni palabras, es decir, siento una serie de cosas, pero no me han dado los recursos, los lenguajes, los universos simbólicos para yo autocomprenderme. Y eso es una carencia enorme, ¿no? Y finalmente, la cuarta es la experiencia, no cuando sé joven, pero eso que se habla de la crisis de los 40, ¿no? De la medianía de edad, ¿no? Cuando llegas a un momento en la vida que ya ha pasado el ecuador de la vida, que en tu horizonte se presenta, bueno, que tu vida es finita, que tiene un final, que empieza la curva hacia abajo y entonces empiezas a preguntarte muchas cuestiones, hasta qué punto tu vida tiene sentido, que lo que estás haciendo vale la pena, las razones por las que quieres vivir es por las que te quieres jugar la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería como uno de los elementos importantes. Entonces, bueno, ante este panorama, ¿cómo crear espacios, ámbitos, tantos intelectuales como relacionales, como, como contextos y atmósferas culturales que puedan favorecer la modalidad de esta inteligencia y la capacidad que tiene para descifrar la realidad, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia espiritual, por tanto, ocupa un lugar importantísimo dentro de las modalidades de la inteligencia porque las atraviesas todas, porque las trasciendes. Trascender es atravesar, ir más allá y de alguna manera envolver el conjunto de la vida. Yo soy Pablo, por una parte, con una identidad, con una profesión, con un proyecto, con una historia, con unas relaciones, pero quien me unifica, quien da esa identidad, esa pertenencia y esa misión de mi vida
es una inteligencia que trasciende todo eso y es lo que hemos llamado inteligencia espiritual. Vamos entonces ahora a ver, bueno, y la riqueza y el poder de la realidad que despierta y que dinamiza nuestra inteligencia espiritual. Vamos ahora ya a adentrarnos en las temáticas. Hasta ahora hemos visto como las condiciones de posibilidad para abrir nuestros umbrales, para percibir la realidad o percibirme yo mismo de una manera radicalmente diferente. Y eso es lo que vamos ahora a ver, a qué nos capacita, qué nos abre, qué poder de la realidad se adentra cuando uno cultiva la inteligencia espiritual. Vamos en primer lugar a presentar como tres grandes líneas, ¿no? Que hemos llamado tres lógicas, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Cuando hablamos de lógica no estamos hablando de lógica silogística o lógica matemática formal, no. Lógicas es, de alguna manera, logos, es decir, ver cuáles son las razones, los entrelazamientos, ¿no? De la realidad que yo voy, de alguna manera, creando como un mapa para saberme situar en la vida, ¿no? Eso sería, por tanto, el término lógica significa logos, que es razón, que es sentido, y que de alguna manera que nos enseñan a leer, de referentes que iluminan nuestra vida y que nos dan pautas para podernos guiar, ¿no? Eso sería el término lógica. Y hay tres grandes lógicas. Primero, la lógica del don que hemos llamado. La lógica del don es todo lo que de alguna manera yo, en esa inteligencia intrapersonal, cuando me adentro a mí mismo, pero me trasciendo, me autotrasciendo a mí mismo y me hago preguntas de fondo, eso sería la lógica del don, descubrirme yo como un don y una tarea. Antes de ser una tarea y una misión, yo he sido alguien que me he tenido que recibir a mí mismo, ¿no? Que comprenderme, que conocerme, que construirme. Ese es el don. En segundo lugar, vamos a ver luego otro dinamismo de la realidad que nos viene ya no de dentro, sino de fuera, que sería la lógica de la alteridad. Todo lo que nos alcanza, nos interpela, nos de alguna manera nos llama la atención y nos sorprende. Por eso, si en la primera es caer en la cuenta, es reconocer, en la segunda lógica, lo que la actitud existencial que nos va a abrir es déjate sorprender. Pero el hombre no solo es un hacia adentro y un hacia afuera. El hombre también es un ser de vinculación y de historia, de misión, ¿no? Y hay una tercera lógica que es, yo no soy una isla, no soy alguien aislado, sino soy parte de un contexto, de un mundo de relaciones, y no me entiendo ni me puedo realizar como persona si no es relacionándome con los demás e incorporándome en una historia, en unas tradiciones, vinculándome a unas misiones que van más allá de mí mismo, ¿no? Eso serían las tres lógicas en las que nos vamos a adentrar de forma breve, así para comentar y luego ya abrir espacio para el diálogo. Bueno, vamos en primer lugar la lógica del don o el enigma de la realidad humana. Tres pequeños subrayados de una forma muy sencillita. En primer lugar, vamos a ver la modalidad de la inteligencia espiritual cuando trasciendo mi forma de autoconocerme y autocomprenderme. ¿A qué me abre? A muchas cosas, pero quiero subrayar tres cosas. En primer lugar, a la experiencia profunda de libertad interior. La inteligencia espiritual lo que hace es posible es trascender tú a ti mismo, es decir, estamos continuamente tragados en el día a día por la inmediatez, ocupaciones, responsabilidades, relaciones, etcétera, etcétera. Pero de repente, por la inteligencia espiritual, puedo trascenderme y contemplarme a mí mismo. Y cuando yo me contemplo a mí mismo, me puedo hacer las preguntas de fondo. Es decir, ¿quién soy yo realmente? Más allá de todo lo que estoy haciendo, unas cosas por presión, otras porque me han venido dadas, otras porque a lo mejor las elegí mal. Es decir, ¿cuáles son las fuentes, las motivaciones últimas por las que yo continuamente voy tomando decisiones? Voy dejando un proyecto y acogiendo otro. Voy rompiendo una relación y abriéndome a otra. Todo esto, ¿hacia dónde me lleva? ¿Qué va a ser de mí? ¿No? La pregunta del futuro incierto. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Estas preguntas solo nacen con aquella capacidad no solo intrapersonal, sino esa capacidad de trascender y ver el conjunto de mi vida. Y eso es la famosa libertad interior. Es tan fuerte, porque cuando hablamos de la libertad decimos, bueno, en primer lugar la libertad de libertad liberada es libertad de todo
esa libertad una vez conquistada es una libertad para hacer algo, ¿no? Esa libertad liberadora. Pero es que la radical libertad está en que en medio de todo eso yo tengo esa capacidad de trascender y sentirme libre, eso sería absoluto, es decir, es suelto de todo, hasta del mismo Dios. Y esa es la experiencia que solo te lo puedo dar a través de la inteligencia espiritual, la experiencia de la libertad interior. Y así podríamos hablar también de esa voz, no de la conciencia moral, sino esa voz de la realidad en lo más profundo de mi ser, que más allá de mi propia decisión, me interpela y me obliga a tomar, bueno, me siento llamado a otra cosa, pero ¿quién te llama? No lo sé. Mi propia realidad en lo más hondo, que es más fuerte que yo y que hace posible que yo no pueda seguir con esta persona, que no pueda seguir en este proyecto, que tenga que hacer esta otra cosa. Bueno, esa sería como las experiencias más bonitas de la inteligencia espiritual en esta línea de la libertad interior. Podríamos seguir realidad personal. Esa inquietud radical, nosotros somos seres inquietos por naturaleza. Nos gustaría la quietud, la paz, la armonía, pero esa inquietud porque en toda acción, fijaos, cualquier acción que yo haga, de alguna manera no solo transforma mi entorno, sino que en esa misma acción me voy transformando yo, voy conformando mi personalidad, la figura que quiero ser, y ahí me la juego todo. Si yo voy realizando acciones solidarias, me voy transformando en alguien solidario. Si voy realizando acciones justas, me voy convirtiendo en una persona justa. Pero si yo voy realizando acciones violentas, me voy convirtiendo, es decir, esa inquietud de qué quiero hacer conmigo mismo, dónde, de alguna manera, cuál es la figura que yo quiero y deseo de alguna manera que marque no solo mi vida, sino que me conozcan por ello. Y así podríamos seguir luego al tercer elemento, que sería más de fondo, que son las preguntas sobre el sentido de la vida. Aquí sería apasionante meternos, porque somos seres que es conscientes de nuestra finitud, pero con deseos de infinitud. Somos conscientes de nuestra temporalidad, pero con deseos de eternidad. Somos contingentes, es decir, hoy estoy aquí, mañana no estoy, hoy estoy aquí, pero podría no haber estado, pero con la necesidad de buscar un fundamento necesario y último, que dé razón, sobre el que yo pueda construir sentido pleno para que yo pueda de alguna manera ver que mi vida, pues de alguna manera es única, irrepetible, que vale la pena y que tengo una misión que realizar en el mundo. Y así podríamos seguir con estas preguntas por el sentido. Me encantaría plantear cómo se ha respondido a estas preguntas, pero nos perderíamos y además quiero terminar pronto para poder dialogar, ¿no? Vamos al siguiente. Vamos a otra lógica. Ya no es la lógica del don de descubrirme a mí mismo, sino lo que me envuelve, la realidad que me envuelve. Y entonces en esto vamos a coger como tres vías de la lógica de la alteridad. Son tres vías preciosas. Mirad, el ser humano, por una parte, la vía de la creación viene a ser como la actitud que podemos llamar de admiración. ¿Sabéis que la filosofía nace ante la admiración de la realidad? La creación, la naturaleza, los astros, las cosas. Es decir, esa admiración, ese sobrecogimiento que supone la realidad que nos envuelve y que de alguna manera nos abraza, hace que esa actitud de admiración nos maraville. Y el maravillarse, sabéis que es el dinamismo que ha hecho posible la ciencia, porque me ha maravillado la realidad física, me ha adentrado en la física y me he preguntado por el color, por la luz, hasta llegar a los fotones, a las ondas, es decir, me he admirado por las estrellas, hasta llegar a la astrofísica, al Big Bang. Es decir, esta vía del hombre que de alguna manera ante la admiración se maravilla y quiere escrutar, leer entre líneas dentro de la realidad, la significatividad última de la realidad, saber tomar buenas elecciones, esto es de lo que hablábamos de la inteligencia, y llegar hasta el fondo. ¿Y hasta el fondo cuál es? Bueno, ¿cuál es la raíz última de la creación? ¿Por qué suceden estas cosas? Etcétera, etcétera. Sería una vía apasionante, que es la vía de la creación, de maravillarnos. Hay una segunda vía que también dinamiza la inteligencia espiritual y la pone en funcionamiento, que es no solo somos seres que nos admiramos de la realidad,
sino somos seres que nos escandalizamos de la realidad. Cuando uno percibe el misterio del mal, el poder amenazante que tiene el mal, ser así y al final termino siendo así porque me contamino, porque si no me ahogo, porque si no, el misterio del mal, del sufrimiento, el misterio de la muerte. Todos estos misterios, claro, que de alguna manera uno no tiene respuestas para ellos, uno se plantea preguntas, es decir, ¿para qué luchar? Si todo vale la pena continuamente levantarte cada mañana, si al final todos estamos destinados a la muerte, si todo el esfuerzo y el trabajo que se va a perder en el polvo galáctico, que 2 generaciones se acuerden de mí y la tercera quedo. ¿Cuál es el peso, la densidad que le quiero dar a las cosas a raíz de todo esto? ¿No? Bueno, y todo esto luego brota otras preguntas de otro corte. Por ejemplo, ¿cómo ante situaciones tan terribles hay personas solidarias que se entregan, que dan la vida por los demás? Claro, son preguntas que nos hacen pues despertar el sentido. Bueno, ¿y esta persona desde dónde lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo sostiene? Claro, todo eso no, son continuamente cosas que nos vienen de fuera a raíz, no solo porque admiramos la realidad, sino porque nos escandalizamos, nos confunde, nos avergüenza cuando vemos el mal, ¿no? Y la tercera vía, la vía del amor, el ser humano no solo se maravilla, no solo se escandaliza, sino que hay una cosa, ese sobrecogimiento del estupor. Si la vía de la creación hace que yo me lance a escrutar la realidad, y ahí nacen toda la ciencia, la física, la psicología, la biología, la sociología. La vida del amor es lo que llaman el exceso de sentido, el exceso del don, que lo que hace es sobrecogerte. No, yo no voy a meter las categorías mías, sino que yo dejo que la realidad me hable a sí mismo. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, el misterio del amor cuando te crees que no te lo mereces, la experiencia de la experiencia de la solidaridad, experiencias que tienen un exceso, un plus de sentido, algo que me sobrecoge, la experiencia del encuentro con alguien y de un proyecto de amor. Dice, bueno, pero ¿y esto? Bueno, pues todo eso es lo que de alguna manera esta modalidad de la inteligencia nos abre, nos capacita y de alguna manera nos enriquece terriblemente y personalmente. Vamos ya, ahora sí, a terminar con la última lógica, que es la lógica de la histórica del hombre. 3 cositas sencillitas. En primer lugar, eh, si hay algún movimiento que se ha puesto de moda, esto que llamamos como esto de la ecología integral, descubrirnos precisamente por esta modalidad de la inteligencia espiritual, descubrirnos que somos seres interconectados, que todo está conectado, no, no solo conectado entre las personas, sino estamos conectados con toda la naturaleza, con todo el cosmos. Este sentido ahora que estamos, bueno, pues que se está poniendo de moda, ¿no? Aunque tiene sus antecedentes en San Francisco de Asís, cuando tenía esa capacidad de ver esa conexión y esa relación, esa vinculación con toda la creación, que podía llamar al sol hermano, hermano sol, hermana luna, hermano lobo, hermana lluvia y hasta hermana muerte, es decir, esa reconciliación con los ciclos de la vida, ¿no? Tipo el Rey León, ¿no? Es decir, esta capacidad que tiene el hombre de sentirse vinculado, ¿no? En interconexión ha hecho posible ahora pues muchos movimientos, además de corte religioso, la madre tierra, el cuidado de la casa común, el cuidado de la tierra sufre, esa capacidad de personalizar la tierra como maternidad, como persona sufriente, como cuidado, como responsabilidad, todo eso es fruto no solo de la inteligencia espiritual, sino también de la capacidad que tiene la realidad de abrirnos a posibilidades insospechadas que en el fondo enriquece a la persona. Podríamos también hablar de los rituales de transición en la vida. Es decir, bueno, en las sociedades religiosas tradicionales, pues todos sabemos que están los sacramentos, ¿no? Cuando se nace se bautiza, la confirmación, el matrimonio, la unción de enfermos, pero ¿y si ya no hay religión? El ser humano tiene que seguir precisamente por esa vinculación, por esa significatividad que tenemos que tener en la sociedad, que no somos un eslabón más de una cadena, sino somos único y repetible.
aunque no existiera bautismo, hay esos rituales de transición vital que ante el nacimiento de alguien, pues solo el hecho de ponerle un nombre tiene un carácter simbólico, sagrado enorme, porque el nombre es lo que da sentido a la vida. Esta persona se llama fulanito porque su sentido en la vida, su misión, pues va a ser esta. Entonces se están haciendo todas estas fiestas, estos rituales, aunque sean seculares, laicales, sin referencia religiosa, pero el ser humano necesita darle esa trascendencia a estos momentos de la vida, el nacimiento, o cuando pasas a la fase de madurez, no deja la adolescencia y te metes en el mundo adulto. Esto lo vemos en las películas, ¿no? En las tribus donde el niño para hacerse adulto lo dejaban solo en el bosque, tenía que enfrentarse, y una vez que se enfrentaba y superaba la prueba, se incorporaba ya como adulto para la sociedad, etcétera. Y así podemos hablar del proyecto matrimonial de pareja. Si necesitamos esos rituales, esos cambios existenciales de vida, esos calaos que den profundidad y densidad a nuestras decisiones, porque no solo nos movemos en ese pragmatismo superficial, utilitarista de la vida, sino la vida es mucho más que lo útil, que las ventajas, que los beneficios, que el cálculo. Y finalmente, por terminar, pues estaría ese carácter simbólico y religioso de la realidad. Más allá de lo que habíamos dicho, que una cosa es que la inteligencia espiritual es la condición de posibilidad de la conciencia religiosa, pero en esa misma inteligencia espiritual, aunque no haya una explicitud de religiosidad, sí hay como esos calaos, ¿no? Esos saltos donde, por ejemplo, el lugar o el ámbito comunitario donde yo vivo experiencias fundantes que marcan un antes y un después, esos lugares cobran una significatividad en mi vida que se convierten en lugares sagrados, es decir, que yo vuelvo a ellos y vuelvo a ellos con reverencia, con gratitud. No sé si dar las gracias a Dios, a la vida, a la casualidad, al azar, a lo que sea, pero necesito mostrar la gratitud, el respeto, la reverencia. Eso es una actitud muy bonita que se llama la pietas. La pieta es aquello que yo no le puedo responder. A mi madre me ha dado la vida, yo no le puedo dar la vida a mi madre, pero sí puedo tener esa actitud de gratitud, de piedad, de reverencia, de respeto, y así podemos hacerlo con los espacios, con los tiempos, llámalo años, aniversarios, momentos fundantes en la vida, donde no se me olvida. Y eso le voy dando ese corte, vamos a llamarlo simbólico, sagrado, religioso. Y ahí es donde entraríamos en esas vertientes, ¿no? Entre lo espiritual y lo religioso, ¿no? Lo significativo con lo sagrado. Pues quiero terminar con una pequeña observación para abrir el diálogo, que es a modo de conclusión, esa capacidad de trascender que tiene la persona y de encontrarse con todo aquello que nos trasciende, con esa trascendencia. Ahí vivimos en una paradoja, en el mundo actual vivimos una paradoja. Por una parte, vivimos en una sociedad que parafraseando a Gardner, apenas que cultiven esto de la inteligencia espiritual, porque vivimos un contexto, como hemos dicho, tan fragmentado, tan cientificista, ¿no? Se reduce todo a somos biologicismo, somos física pura, somos química, y uno dice, bueno, sí, todo lo que usted quiera, pero yo me siento que soy algo más que puro juego de químico, ¿no? Y entonces, claro, uno se pregunta, dice, estas preguntas que yo me hago sobre el sentido son legítimas y pertenecen a nuestra condición humana, y querámoslo o no, se sea creyente o no, tengo que responderla, y mi vida es una forma de responderla, o son preguntas que tengo que reprimir y acallar porque no pertenece a la real naturaleza humana. Entonces, esta es la paradoja. Entonces vivimos en un mundo que por una parte esto no se cultiva, no se valora, no entra, suena como para tu vida privada, para tu momento de ocio, para cuando te jubiles, y por otra parte está naciendo todo un mundo de religiosidad, llámalo salvaje, porque ya no son religiones institucionales, que esa ya parece como que no responden a la persona. La persona busca grupos, tradiciones, elementos que de alguna manera den significatividad y trascendencia a su vida. Entonces vivimos en este panorama, ¿no? Entre un mundo absolutamente desencantado, simple, superficial, plano, y todo un mundo
que está naciendo emergente, que quiere reencantarse con el mundo, darle otra vez magia, color, altura, densidad, profundidad. Bueno, pues yo creo que ahí estamos, ahí los nuevos movimientos religiosos, esa dimensión espiritual vivida de forma laical, secular, como destello de que algo nuevo está brotando. Bueno, me parece que con estos pinceladas podemos dejar ahora un pequeño, no sé si da mucho tiempo, un pequeño diálogo, observaciones, ¿cómo lo veis? ¿Veis que es importante en el mundo universitario que se trabaje esto para que no quede al vaivén de fundamentalismos, de integrismos, de corrientes salvajes donde una espiritualidad que no está educada al final puede terminar, pues eso, en masoquismos, en extremismos, en fundamentalismos, que eso más que personalizar y humanizar, despersonaliza, deshumaniza y además crean esos enfrentamientos con cualquier radicalismo y sobre todo cuando se mete la violencia. Pues muchas gracias, voy a dejar de compartir pantalla y Rosy, te dejo, no sé si va a ser a través del chat, que se pueden ir lanzando preguntas o micrófono abierto, lo que ustedes digan. Sí, si gustan por el chat nos pudieran compartir sus comentarios, sus dudas, para que lo podamos aquí leer y que Pablo nos pueda dar respuesta. A lo mejor no es fácil sino lanzar preguntas y decir, bueno, ¿y qué pregunto, no? Yo sí lanzaría, si me gustaría, si ven que esta modalidad de la inteligencia espiritual es legítima, que el mundo universitario y que se trabaje y que se creen ámbitos y contextos donde se pueda cultivar. Sí. Mira, Alba nos comenta, bueno, primero Gaviota, Marisela y Ruth, pues agradecen y dicen que ha sido pues muy interesante el tema. Alba nos comenta que es muy interesante, gracias y muchas gracias también. Y en conclusión, para ir forjando nuestra propia inteligencia espiritual, no solo debemos trabajar en nuestro interior, sino rodearnos de personas que nos aporten. Qué bueno, oye, efectivamente, eso es fundamental, sí. Y Sí. formarnos en ello para que, porque hay muchos recursos, mucha gente que ha pensado esto, muchos elementos que nos ayudan, ¿no? A poder luego nosotros afrontar, porque al final nos jugamos nosotros nuestra propia vida. Ujú. Gaviota nos comenta que si este tema debería de trabajarse desde la primera infancia, si tú estás de acuerdo, ¿cuál es tu opinión? Totalmente, hombre. Todo, es decir, es verdad que la vida no la jugamos en la infancia. Y precisamente, pero igual que esto de la inteligencia espiritual, cualquier modalidad de la inteligencia, si hay un niño que de alguna manera tiene una sensibilidad para dejarse sobrecoger por la naturaleza, tiene una dimensión estética de la vida, o musical, o lingüística, todo lo que se desarrolla al principio, esa educación, yo creo que es lo que va a potenciar. Y los grandes genios, los grandes héroes y los grandes santos, de alguna manera tuvieron, queramos o no, un cultivo desde la infancia. Ahora bien, no necesariamente, es decir, hay personas que a lo mejor después de muchos años pueden redescubrir, reencontrarse con eso, pero es verdad, no tendrá ya esa capacidad que pueda tener si se cultiva desde pequeño. Vivimos una sociedad donde la inteligencia espiritual está muy atrofiada, muy atrofiada. ¿Por qué? Porque no se ha cuidado, no se ha educado. Ujú. Maritza nos comparte que es muy importante practicar esta inteligencia porque permite encontrarnos consigo mismos y tomar las mejores decisiones para nosotros y para nuestro entorno. Sin duda, sin duda. Y eso es una de las cuestiones que a mí me llaman profundamente la atención. Nunca como hoy ha habido tantos elementos de coaching para tomar decisiones, etcétera, etcétera, pero que al final son todos herramientas, habilidades y al final lo que te venden es para ganar mucho dinero, para ser importante, para que tu vida tenga no sé cuánto, tal, pero no te adentra en algo como mucho más profundo. Es decir, bueno, es que mi vida, y si mi vida no tiene éxito, es un fracaso. Y si mi vida no es fecunda, tengo que suicidarme. Es decir, ¿cómo darle significatividad a mi propia vida independientemente del reconocimiento de los demás, del éxito o del que tenga dinero? Todo eso me parece que aprender a crear espacio, es decir, me lo he saltado porque no podía entrar, pero por ejemplo,
las necesidades espirituales fundamentales de la persona, ¿sabéis cuál es? Porque la espiritualidad no es algo, una vez que tengo resuelta mis necesidades fundamentales, me dedico a lo espiritual, no. Es que hay unas necesidades espirituales. Y entre ellas, por ejemplo, la soledad. La soledad para encontrarme conmigo mismo. El silencio para escucharme yo en mi propio interior. La sensibilidad estética para sentirme en mínima armonía con lo que me rodea, hasta energéticamente. Todo eso es importantísimo cultivarlo. ¿Dónde se cultiva el silencio, la soledad, el recogimiento? Sí. Bueno, José nos comparte que él está sorprendido, que para él el tema es nuevo y despierta su interés y está, pues, y el interés por conocer esta otra inteligencia. Oye, pues Sí. gracias, José. Mira, en Sesuma, en la web de Sesuma, si entran en el blog, hay una parte que se llama desarrollo espiritual. Ahí queremos trabajar todos estos elementos de la inteligencia espiritual, que luego yo podría tener una confesión religiosa o no tenerla, ser de una línea o de otra, pero es que esto estamos hablando antropológicamente, es que esto está en nosotros. Podemos tenerlo dormido, atrofiado, reprimido, acallado, como queráis, pero a poquito que alguien interpela, que te sorprende, que reconoces algo, que busca, que tienes una crisis, se despierta con unos deseos enormes y ahí en ese momento poder tener las apoyaturas, los referentes, la gente que pueda acompañar eso, yo creo que es de las cosas que más necesita hoy una sociedad. Y una sociedad, permitidme, vosotros que tenéis de alguna manera un nivel intelectual, una capacidad de transformar la sociedad, porque soy gente universitaria y de posgrado, me parece que eso es fundamental y necesario. Así que gracias, José. Sí. Mm, también nos comparte bueno, un comentario de Andrea. Nos dice que gracias, muy interesante y necesario hablar de ello porque nos muestra una parte de nosotros que no trabajamos y no le damos relevancia, pero que nos hace falta porque no somos solo seres intelectuales. Muy Sí. bueno. También nos Gracias. comparte, sí, también nos comparte el link que es un tema profundo, pero en una sociedad tan competitiva se deja en un plano lejano. Quizás sea la causa de tantas depresiones. Sin duda, pero además, sin duda, lo firmo, depresiones y de verdad, me da pena decirlo, pero el incremento de suicidios que hay, porque antes los suicidios quedaban como reducidos a estas sociedades absolutamente de vanguardia, Suecia, Noruega, Finlandia, por los fríos, porque le sobran de todo, porque ya pierde ya sentido su vida, porque tiene de todo y no sabe a qué aspirar más, pero es que está entrando en todas las capas y sobre todo los jóvenes. Rosy y yo hemos estado en una Ujú. universidad donde en los años que estuve, muchos jóvenes se suicidaron. Y uno se pregunta, ¿hasta qué punto no hubo pues todos estos temas de fondo? Henry nos menciona que espiritualidad indígena desde los territorios, espiritual occidental, ¿cuál sería la diferencia? Además, repíteme otra vez porque eso es Sí, pero, técnica la pregunta. espiritualidad indígena desde los territorios, espiritualidad occidental, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, vamos a ver. Voy a empezar porque es lo común es lo espiritual. Sí, sí, y esto es muy importante. Es decir, justamente nuestra condición humana, por esta condición espiritual, la espiritualidad luego se va como modificando, adaptando y creando unas tradiciones, que en este caso, si cogemos las indígenas, es decir, claro, a Hispanoamérica, ¿no? A Latinoamérica, es decir, ahí estaban todo lo prehispánico, esa riqueza de la espiritualidad indígena, pues tiene la misma espiritualidad que la occidental, lo que fueron por tradiciones diferentes, con palabras diferentes, pero en el fondo respondían a las aspiraciones, necesidades, deseos y anhelos de la persona. Lo bonito, y aquí es lo bonito que se tiene que dar, y estamos en una cultura del encuentro, en una cultura de acoger, respetar y valorar la diferencia, cosas que en la historia, y esa es la pena, ¿no? No siempre fue así. Cuando pueblos se encontraba con otros, más que enriquecerse mutuamente y empoderarse mutuamente, lo que se hacía era, pues, usurparse, violentarse, y ahí, pues, tristemente, pues España no fue, en concreto con el mundo indígena,
no fue todo lo respetuoso, pero por otra parte hubo gente, y esto es lo más bonito, de ese encuentro entre dos culturas, dos historias, y de ahí nació, creo yo, humildemente, la identidad mexicana. El acontecimiento guadalupano, más allá de la Virgen, es el acontecimiento donde dos tradiciones se unen para no ser, México no es ni prehispania ni es occidental. México es esa unidad que no es una, vamos a llamarlo, no es algo, no es una mezcla, sino que fruto de dos corrientes, de repente brota una con una identidad propia, con un sentido propio. A mí México me fascina, no porque sea yo español ni la madre, sino porque ha creado una identidad de dos corrientes enormes, un río de dos afluentes enormes, que es el prehispánico indígena y el occidental europeo. Y eso es una riqueza que México tiene mucho que decir en el mundo. José nos pregunta, ¿existe alguna relación entre esta inteligencia y la adivinación o formas de curaciones con palabreríos? Efectivamente, claro, vamos a ver. Dijimos que esta modalidad de la inteligencia no es la inteligencia, no es un compartimento estanco, sino es una modalidad de ejercer nuestra inteligencia en esta línea que todo lo trasciende, que lo profundiza, que es esto que llamamos la inteligencia espiritual, ¿no? Que es esa capacidad de trascender. Ahora bien, con esa capacidad está las atrofias, es decir, las limitaciones que tenemos, que al no cultivarse, pues eso va a quedar como fuera de juego, pero está lo que llamaríamos las deformaciones. Todo lo que de alguna manera cobra significatividad es importante, siempre tiene la versión, vamos a llamarla desviada, deformada, o quiere decir adulterada. Y entonces en esa adulteración es donde aparece la manipulación, aparece el aprovechamiento, y sobre todo como la inteligencia espiritual de alguna manera se detona en situaciones límite, no hemos entrado dónde se detona especialmente, pero suele ser situaciones límites de culpabilidad, de enfermedad, de sobrecogimiento, de dificultades, y entonces la persona se experimenta tan vulnerable que entonces siempre hay gente que se aprovecha para manipular, para decir yo te adivino, para no sé cuánto, pero en el fondo son deformaciones, yo lo llamaría desvirtuar, deformaciones, por no decir una prostitución de algo que es una riqueza, ¿no? Pero siempre vamos a tener que convivir en todos los aspectos de la vida junto a esa vertiente más bella que nos empodera y nos personaliza, siempre está el poder amenazante de aquello que lo desvirtúa, lo desvía, lo prostituye y se aprovechan de ello. Y eso es una pena, ¿no? Las sectas que manipulan, que quieren el dinero, que roban, que te engañan, que te autosugestionan, pues eso todo es lo que es esa vertiente que de alguna manera hace, tristemente hace, que la gente diga, yo no quiero saber nada de esto. Pero y eso lo hay también en las religiones. Tristemente hasta, si cogemos cualquier religión, como ha habido como un abuso, ¿no? La última, perdona, como botón de muestra, que un patriarca ortodoxo del cristianismo ortodoxo de Rusia esté favoreciendo una guerra, ¿no? Y que está apoyando, pues dices, ¿hasta qué punto la religión, que de alguna manera tiene que ser constructora de la paz, del diálogo entre la gente y las civilizaciones, está favoreciendo de alguna manera una guerra? Entonces dice, qué triste, ¿no? Que el potencial de la inteligencia espiritual se sirva para que haya un fratricidio como está habiendo entre Ucrania y Rusia. Gracias. Alma nos pregunta, ¿considera que a través de la meditación se puede ir desarrollando esta inteligencia espiritual sin romper la parte laica en las escuelas públicas? Totalmente, pero totalmente. Ojalá, eso, vamos a ver, cuando hablamos de meditación, la meditación tiene como siempre dos vertientes, como todo instrumento en la vida. Puede ser la meditación como un método es un método, como dice Odos, una forma de acceder a un camino, ¿no? La meditación en este sentido, para lo que es pacificar interiormente, para trascender interiormente, sí puede ser un método muy bueno por supuesto, y ahí el mundo oriental nos da mil vueltas, el mundo hindú, etcétera, el mundo de la meditación. Y luego todos estos métodos, de alguna manera, en principio que parecen neutros, siempre están bañados por un contenido, ¿no? Ahí, cuando hablamos de la educación laica, en este caso, o no confesional de las escuelas,
¿Cómo cuidar? Es decir, esta metodología del silencio, de la escucha, de la meditación, del recogimiento, de la capacidad de trascender, ¿cómo cuidar eso para desarrollar la inteligencia espiritual sin ideologizar? Yo creo que ahí es donde se tiene que abrir luego posibilidades, es decir, mostrarnos qué tradiciones hay, qué posibilidades hay, y donde la persona no sea manipulada, sino que pueda crecer en eso y ver las distintas posibilidades que me abren, ¿no? Porque hay propuestas de sentido. Nosotros no partimos de cero, sino, por poner un ejemplo con la inteligencia musical, es decir, yo una cosa que tenga oído musical, pero me tendrán que poner música clásica, música las distintas tradiciones donde yo me quiero vincular, incorporar en algo que me trascienda y desde ahí hacer crecer. Entonces hay personas que dicen, oye, pues mira, a raíz de la meditación me he encontrado con el budismo como religiosidad y me encanta porque es una forma, un estilo de vida de habitar el mundo, de pacificarlo, de irradiar ámbitos que posibiliten encuentros profundos con las personas, pues bendito sea Dios, y así también podamos hablar del cristianismo, del mundo islámico, no fundamentalista, del mundo judío, y también expresiones laicales o seculares o espirituales, no, vamos a ver, religiosas, pero no confesionales, no de una religión concreta, pero sí religiosas. Es decir, yo puedo hablar del principio antrópico, es decir, yo no sé si existe un Dios personal que me hable, pero sí sé que yo no soy un epifenómeno del cosmos, sino que el cosmos entero tiene una inteligencia interior. Antrópico quiere decir que tiene una finalidad que es el hombre, es de alguna manera el objetivo de la creación. Y eso lo puedo vivir con una espiritualidad, con una gratitud preciosa, ¿no? Sí. Bueno, Jaime desde Colombia nos pregunta cómo llegar a la trascendencia espiritual, cómo empezar, cómo alimentarla para llegar a su punto máximo. ¿Hay un punto máximo? Toma ya. Bueno, empezando, ¿cómo cultivarla? Yo creo que para mí, ahora mismo, es decir, hay muchas posibilidades. Primero, siempre uno tiene que buscar, dentro del contexto en el que vive en Colombia, si conoce algún grupo, algunas personas, algunos referentes. Todos necesitamos maestros, ¿no? Pero independientemente de eso, lo primero es siempre, yo le invitaría a lo que es la interioridad, es decir, empezar a tener espacios de silencio consigo mismo. Y cuesta mucho porque cuando tienes ese silencio exterior hay mucho ruido interior y recogimiento y formular muy... Jaime, a mí me gusta mucho, pero claro, eso ya para gustos hay muchos colores. A mí me gusta Pablo Dors, Pablo de apóstrofe O-R-S, Dors. Esa persona es una persona que está creando esas comunidades de la interioridad, del silencio, del recogimiento, y yo creo que es muy válido. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Ese sentido. Y luego, si tiene un punto máximo, claro, es que la medida del hombre, hay una expresión que se dice, eh, la medida del hombre es que no tiene medida. Ese es el gran problema, porque siempre somos un horizonte inabarcable. Siempre al final nos topamos con lo inefable, con lo incomprensible. Y desde el momento en que yo me hago una pregunta, ya estoy trascendiendo esa realidad, con lo cual no hay un límite. Mi horizonte, cuanto más preguntas y más posibilidades, más se ensancha el horizonte. No, no, he llegado a la meta. No. Bueno, la meta yo ahora tengo que hablar ya no por la inteligencia espiritual ni religiosa, sino dentro de una confesión, la meta es, pues no deja de ser, pues esa plenitud en Dios, ¿no? El hombre no se puede autorredimir. Yo puedo autotrascenderme, pero no puedo autorredimirme, no puedo ser el sustento de mí mismo. Mi plenitud, aquello que de alguna manera hasta me reconcilia con mi historia, con mi vida, y aquel que me puede dar esa plenitud, ese sentido pleno, no está en mí ni viene de mí, sino me ha sido regalado por un alguien que es un Dios que no solo me ha creado, ¿no? Sino que me ha destinado a esa plenitud que está en Él. Pero claro, esto ya sería un tercer nivel, que es la conciencia, la inteligencia espiritual, la conciencia religiosa y la tradición confesional, en este caso, de alguien que es católico, ¿no? Pero es mi camino, ¿no? Claro. Bueno, por última pregunta, eh,
aquí nos dice Noelia, ¿qué recomendarías específicamente en un momento de crisis para iniciar a trabajar con la inteligencia espiritual? Hay un tema, yo eso, Noelia, no sé si hay alguien, eso Rosy, si luego Noelia se puede poner en contacto contigo por lo Claro, del diplomado de proyecto de vida y gestión del talento, el cuarto módulo que llamamos, que es el de, vamos a llamarlo, el de la plenitud, que toca el tema de la felicidad, toca el tema este de la trascendencia, de la inteligencia espiritual, pero parte de un tema primero que es el tema de las crisis, ¿no? Y lo más importante de una crisis es, de verdad, lo primero de todo es pararse y tomar distancia, porque la crisis generalmente o la tienes aquí enfrente, te encharca, te contamina todas las dimensiones de tu vida, pierdes el norte, entonces, claro, lo primero que tienes que hacer es serenarte, recogerte, tomar distancia y formular, ¿no? ¿Qué ha sucedido, no? A ver, hacer un pequeño, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Cuáles son las causas por las que me está pasando esto y a qué me está llevando las consecuencias? En ese distanciarse, al objetivar yo la crisis, ya me desencharco afectivamente, me sobrepongo y al ponerle palabras ya puedo ver el peso o la densidad y ahí puedo decir, bueno, pues puedo afrontarla yo mismo, yo necesito de otra persona, esto tiene un elemento que necesita más recursos terapéuticos, necesita una cosa, una crisis existencial, lo que es una crisis de ansiedad, donde yo ya no me puedo sobreponer, aunque lúcidamente puedo saber lo que me pasa, pero corporalmente con unos ataques de ansiedad, que lo que tengo que hacer casi que me como el dedo, pues necesito otros elementos. Es decir, sobre todo es tomar distancia, objetivar, sobreponerme y ver el calado. ¿En qué consiste? ¿Cuáles han podido ser los detonadores que me han llevado a esto? ¿Y qué consecuencias me está trayendo? ¿En qué línea, no? Pues mi vida se está yendo cuesta abajo, sin freno, y entonces de ahí ver qué medios, si son recursos terapéuticos, si son relaciones profundas con personas que me puedan ayudar, si son otros contextos, bueno, y yo creo que además en Sesuma, y lo tengo que decir con todo cariño, porque no solo es una universidad para impartir conocimiento y generar el talento, ¿no? Y la excelencia académica sino también la formación integral, ¿no? Ahí toda el área de formación integral, el área del Centro de Desarrollo Espiritual, somos interlocutores para acoger y para dialogar con estos temas, porque la universidad también está para acompañar a las personas. gracias, Pablo. Pues me quisiera tomar este último minuto para leerte los comentarios de los alumnos que agradecen de tu conferencia. Pues bueno, también nos comenta aquí María que la mayoría de las personas confunden la inteligencia espiritual con la religión, pero incluso si no soy creyente puedo desarrollar mi inteligencia espiritual. También, bueno, Gaviota nos dice que mil gracias por compartir información de sabiduría. También nos menciona Daniela que las problemáticas de hoy en día, que pocos conocen esta temática y sería de mucha ayuda para estas personas que sienten grandes vacíos. La importancia de poder encontrarnos e interactuar con nosotros mismos. Y pues bueno, nos agradecen, te agradecen a ti toda la plática, la sabiduría que compartes. Y bueno, por último, Maritza pues nos dice que la importancia de aceptarnos como somos, de reconciliarnos con nosotros mismos, nos permite querernos y pues bueno, y no buscar el reconocimiento social. Muchísimas gracias, Pablo. Oye, muchas gracias, Rosy, gracias a todos, de verdad, y bueno, pues que esto sea el comienzo de una historia para que podamos seguir dialogando y de verdad, a través bien de Rosy, bien de blog de Sesuma o lo que sea, estar en contacto y todo lo que sea ahora, bibliografía, medios, YouTube, podcast o lo que sea, contar con ello, pero que sea una aventura apasionante. Cada uno tenemos que hacer esta aventura de la vida nos pueden iluminar, nos pueden contagiar, nos pueden entusiasmar, pero al final cada uno tiene que vivir la propia experiencia de adentrarse, ¿no? En el enigma y el misterio que es para sí mismo. Y eso es un regalo tan grande y apasionante. Así que mucho ánimo y que sea una aventura apasionante. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós.